Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en el espacio de los conversatorios del Departamento de Psicología Jurídica de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Este va a ser el último encuentro del año y contamos y agradecemos la presencia de Antonella Rossi y la licenciada Alejandra Jararrijo, que nos van a compartir parte de su experiencia desde Tierra del Fuego, de la lejana para nosotros tierra y hermosa Tierra del Fuego. Y tenemos Alejandra de Ushuaia, Antonella de Río Grande, son dos distritos jurídicos, pero comparten tareas en común. Ambas están terminando, faltando, tienen la especialidad de psicología jurídica en la Universidad de Córdoba. Tienen Antonella una maestría en salud mental y psicopatología y todas tienen diversas, varias diplomaturas afines al ámbito psicológico jurídico. Antonella me comentaba que hoy es feriado, es día no laborable. Tienen un feriado más que nosotros ahora. Teníamos un feriado extra largo, pero es XL, triple L, cuádruple, porque hoy es el día del genocidio de los pueblos originarios. Selman, ¿me dijiste? Y buenos días, buenas tardes. Hoy se conmemora el Día del Genocidio Yeknan, que es uno de los pueblos originarios acá en Tierra del Fuego. Que es el nombre original, nosotros lo conocíamos, yo le decía, lo conocía como los zonas, pero es el nombre que los españoles, los europeos, le dieron a los nativos. Entonces es un día importante y también para conocimiento de todos, de todos nosotros. Bueno, este trabajo este, versa sobre los aportes de la psicología al sistema judicial. Entiendo que de Tierra del Fuego, el trabajo de ellos, que es común a todas las provincias, somos un país federal y tenemos por ahí pequeños matices en las diferentes provincias, pero más o menos lo que puedan participar, intercambiar, va a enriquecer a todos. Bueno, Antonella, Alejandra, eh, Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias de nuevo, Carlos, Ariana, Karina, por la invitación a compartir. Mi nombre es Antonella Rossi, como bien contaba Carlos, soy psicóloga del Juzgado de Ejecución de Sentencias en el Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego y me acompaña la licenciada Alejandra Jararrifo en la presentación de hoy, que es psicóloga del Ministerio Público de la Defensa en el Distrito Judicial Sur. Y en principio trajimos algunas ideas para compartir, pero sin perder el norte de que esto es un conversatorio y de que no nos molesta a ninguna de las dos, que haya intercambios, preguntas, acotaciones. Lo que trajimos para compartir se puede poner a discusión, tiene que ver con, hay algunos aportes conceptuales, pero ante todo tiene que ver con nuestra práctica y cómo intentamos desde nuestro recorrido profesional aportar al sistema de justicia en el que estamos en este momento con las particularidades que este sistema de justicia tiene, que ya verán que puede tener algunas diferencias con lo que ocurre en otros puntos del país. Pero ante todo esto es una invitación a imaginar
cómo desde la psicología podemos incorporarnos a otros ámbitos y crear, vamos a hablar mucho de la artesanía o de experiencias de trabajo, propuestas en función de lo local y también en función de nuestra propia particularidad disciplinar. Bien, voy a empezar compartiendo. Ustedes me van a decir si se ve adecuadamente lo que yo comparto. Trajimos una pequeña presentación, pero em, la presentación se puede interrumpir en cualquier momento en función de la necesidad de compartir. ¿Se ve? Se está cargando recién. Bueno, Ahí sí. ¿La ven ahí todos bien? estamos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los aportes de la psicología al sistema de justicia y vamos a retomar algunas experiencias en clave de acceso a justicia acá en Tierra del Fuego. Si bien vamos a contarles un poco cómo funciona el sistema, que fuimos averiguando del trabajo no solo propio, sino de nuestras compañeras y compañeros que son profesionales de la psicología, queremos empezar planteando que esta presentación intenta ser muy respetuosa de las particularidades de cada área, ¿sí? Esto es lo que nosotras podemos compartir y de lo que podemos dar cuenta, y el trabajo del resto de los colegas aquí es mucho más de lo que podemos decir hoy en la presentación. Por eso nos vamos a detener un poco más en lo propio, en las experiencias de trabajo, en los espacios en que Alejandra y yo habitamos en este momento. Para empezar, nos gustaría hacer una actividad sumamente simple en donde les vamos a pedir que escaneen este código QR y coloquen la primera palabra que se les venga a la mente cuando ustedes piensan en funciones de la psicología en la justicia. ¿Qué se supone que hace un profesional de la psicología en la justicia? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Se salió el código QR, Anto, ¿eh? Ah, perdona, y vuelvo. Ahí se está cargando. ¿Se ve correctamente? Todavía no se carga. Ahí está. Es un programita que probablemente muchos de ustedes usan para dar clases o para exponer el Mentimeter, que bueno, nos pareció práctico para poder recuperar un poco de lo que cada uno piensa, se imagina o de lo que está haciendo, porque entendemos que en cada provincia, en cada jurisdicción, las acciones son diferentes. Y pudieron escanear, dejo de compartir un momento. Es anónimo, así que No se preocupen, pueden contestar lo que les venga a la cabeza, que nadie va a saber quién mandó la palabra. Y ya tenemos unas cuantas respuestas por acá. Mm. Ahí vemos que desde el celular se les complica a algunas personas. Voy a pasar un código en donde entran a Mentimeter y colocan el código.
El desenlace se supone que se podría completar con facilidad. Bien, me parece que por la cantidad que somos ya estamos en condiciones de compartir. Les voy a mostrar qué es lo que salió de, de esta primera nube de ideas. ¿Sí? Funciones del profesional en psicología de la justicia. Hay dos palabras que destacan, ¿sí? Pericias, que de todas maneras se repite en otras que están más pequeñas como perito, pericia. eh, Después, auxiliar y asesorar. Ahí tenemos como puesto el centro de lo primero que nos viene a la cabeza. Ahora vamos a intentar avanzar un poco sobre eso, pero ciertamente esto se corresponde con nuestra experiencia de trabajo. Normalmente, cuando hablamos con otras profesiones o cuando hablamos con personas incluso ajenas al sistema de justicia y les contamos que somos psicólogas trabajando en la justicia, lo primero que viene a la cabeza suele ser esto mismo, ¿sí? El rol de auxiliaría y la ejecución de pericias, en menor medida la cuestión del asesorar desde un saber técnico más especializado. Nosotras vamos a plantear esta experiencia de trabajo tomando una posición respecto de este tema y nos gustaría empezar compartiéndoles cuántas cosas involucra trabajar desde la psicología dentro de la justicia. Para eso tomamos algunos autores, pero no queremos que esto se quede en una presentación netamente teórica, sino más bien en una posición profesional que asumimos para pensar la intervención. Miren, estas son solo algunas de las muchas formas que puede adoptar la psicología jurídica, o sea, la psicología dentro del sistema de justicia. La práctica, o sea, la psicología pericial forense ciertamente es muy valiosa y es una práctica de la que vamos a hablar. La psicología del testimonio, la psicología criminológica, la psicología jurídica aplicada a temas de niñez y familia, la psicología puesta en juego de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, la psicología penitenciaria, entre muchas otras. Realmente estuvimos comparando autores para armar la presentación y encontramos que hay muchas clasificaciones posibles, pero todas van marcando que en realidad el rol de la asesoría técnica y el rol pericial, que si bien son roles muy importantes, no son los únicos roles posibles o las únicas formas posibles en que la psicología puede aportar algo al sistema de justicia. Y van a ver que a lo largo del trabajo solemos hablar bastante de psicología jurídica y no siempre de psicología forense, porque entendemos que lo psicojurídico, si bien ha ido cambiando en sus acepciones y en sus alcances a lo largo del tiempo, alcanza una diversidad de funciones y roles posibles que eran impensables décadas atrás. A veces, y en algunos sectores, eran impensables hace 5 años atrás, 3 años atrás. Entonces vamos a hablar de la psicología jurídica para hablar del estudio del comportamiento de las personas y los grupos cuando están atravesados por ámbitos regulados conflictivamente, regulados jurídicamente, o sea, situaciones de conflictividad, vulnerabilidad que atraviesan los sistemas de justicia. Aquí el aporte se piensa no solo en términos judiciales, sino en términos jurídicos, para pensar la legalidad, la norma, cómo la subjetividad se ve atravesada en función de eso, y los principios que regulan la vida con otros. O sea, intentamos pensar el sujeto y pensar la legalidad en la convivencia social. Por lo tanto, cuando decimos psicología jurídica, de acá en adelante vamos a hablar de un término de alcance más amplio,
¿sí? Que la psicología forense. ¿Mm? Va a abarcar a la psicología forense, por supuesto, que de hecho ha hecho aportes innegables y muy valiosos dentro de los sistemas de justicia, pero la psicología forense la vamos a reservar para pensar en esas intervenciones que implican aplicar un conocimiento específico, psicológico, al sistema de justicia para la toma de decisiones. Y con esa conciencia les vamos a contar que lo que vamos a traer hoy respecto a nuestra experiencia dentro del sistema de justicia es una parte de lo que la psicología puede aportar a la justicia y tiene que ver con esa pequeña porción que podemos aportar desde la jurisdicción en cada uno de nuestros roles. Pero hay muchas otras formas, incluso fuera de los juzgados o los ministerios públicos, en que la psicología puede hacer un aporte y muy valioso a la justicia. Vamos ahora a pensar esta situación, pero en el contexto local. Bueno, Anto ya me presentó, igual yo digo mi nombre es Alejandra Jara Rifo. Trabajo en el Poder Judicial de Tierra del Fuego desde el año 2023. Para poder ingresar en el Poder Judicial me presenté a un concurso, es el mismo concurso en que se presentó Antonella, aunque estamos en ciudades diferentes. Y ya más adelante les vamos a contar a dónde ingresamos y cuáles fueron los motivos por los que nosotras creemos que quedamos seleccionadas, ¿no? Yo recuerdo que éramos algo de 38 profesionales de distintos lugares, muchos locales, pero otros de otras provincias, y bueno, le quedó una terna de 3 profesionales. En ese momento yo estaba residiendo en Mendoza, porque si bien soy fueguina, con 17 años, soy una fueguina de 48 años, así que ustedes saquen las cuentas. En esa época habían pocas ofertas para estudiar a nivel universitario dentro de la provincia, y si bien yo fui a una escuela técnica, aquí tenía como decidido en mi 5.º año que quería estudiar psicología, así que no me quedó otra que emigrar y decidí irme a Mendoza. Y bueno, en Mendoza me recibí de psicóloga, de profesora de psicología y ejercí hasta el 2023. Contarles que, y esto me parece súper interesante, bueno, nuestra provincia tiene 3 ciudades. Cuando yo me fui de la isla eran 2 ciudades y un pueblo, ahora son 3. La ciudad de Río Grande, que está en el norte. Recuerden que nuestra isla es un triangulito, la parte argentina. En el norte, que linda con el Océano Atlántico, está Río Grande. En el medio, que está pegado al lago Fañano, está Tolwyn, la ciudad de Tolwyn, que es preciosa, chiquita, con sus particularidades, y la ciudad de Ushuaia, que es la ciudad del fin del mundo, ¿no? El Poder Judicial, yo haciendo memoria cuando empezamos a investigar, se conforma en el año 1994. Yo iba al secundario. No tengo registro, iba tercer año del secundario, 4.º año, de dónde estaba ni cómo era, digamos, y era un adolescente que leía, ¿no? Pero digo, es como interesante pensarlo, que por ahí todos ustedes están trabajando en diferentes provincias, o en la misma ciudad de Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, no se han puesto a pensar desde cuándo está el Poder Judicial funcionando en su ciudad. Para nosotros nos pareció significativo pensarlos. Yo tengo 48, nuestro Poder Judicial tiene 31. La semana pasada estuvimos en unas jornadas, se realizaron en Ushuaia las 13ª jornadas de violencia de género y crímenes asociados, y tuve la oportunidad de charlar con una persona que hace 31 años que trabaja dentro del Poder Judicial, y bueno, ella me contó un poco del derrotero, de cómo fue entrando, cómo fue variando, y que ahora estaba en un lugar que había elegido y en el cual se sentía muy cómoda. Este contexto lo traigo para el recorrido histórico para que ustedes piensen que si el Poder Judicial tiene 31 años, que los psicólogos seamos parte del Poder Judicial, que fue 2 años después, si querés esto lo puedes pasar, Anto, fue toda una innovación, ¿no? En la próxima filmina. Ahí está. Hubo un primer profesional, uno solo, yo no recuerdo, Antonella, si era un varón, sí, ¿no? Sí, el licenciado Camargo, Luis Camargo. Camargo, que él estuvo con nosotros en el Congreso de Psicología Forense en Santiago del Estero, para toda la provincia. Luego se incorporaron en el 2015 psicólogos que trabajaron en el centro de mediación, ¿no? Pensar que el centro de mediación es
no jurisdiccional. Todas las provincias tienen diferentes leyes, acá no me recuerdo el número de nuestra provincia, de cómo se aplica o cuál es la obligatoriedad o no para poder acceder a este centro de mediación. Luego, en el 2016, se crea el dispositivo de atención temprana, DIAT. Fue en este dispositivo en el cual concursamos Antonella y yo, e ingresamos, ya voy a hacer una reseña de eso más adelante. En el 2018 recién empiezan a haber siempre un profesional, ¿no? En los juzgados de familia, entendiendo que hay juzgados de familia en el Distrito Norte y en el Distrito Sur. En el 2019 se empiezan a generar dispositivos interdisciplinarios dentro de la dirección pericial. Contarles que, esto siempre llama la atención cuando lo decimos, actualmente en el Distrito Sur, Ushuaia, hay 4 psicólogas mujeres, 2 médicos forenses y 2 médicos psiquiatras y 2 trabajadoras sociales. Esa es la dirección pericial del Distrito Sur. En el Distrito Norte es más o menos el mismo número. Si vos querés, Anton, nos contás la conformación. Y en el Distrito Judicial Norte tenemos 3 profesionales en psicología, 3 psicólogas, una psiquiatra y en este momento 5 trabajadoras sociales. Y en Tolwyn, Una pregunta, sí, Sí, Carlos. ¿desde cuándo es provincia? Pero el 90 y pico no me parece una cosa así. sí, Porque antes era territorio nacional y dependía de la administración de Buenos Aires. Por ahí cosas que muchos no conocen. Cuando yo era De chico, allí, de allí deriva que, digamos, la creación misma del Poder Judicial, del proceso de provincialización, sí. ¿de sí, qué y año en es? 95, ahora ya te lo busco bien, no lo recuerdo. Ah, acá a la vuelta, acá nomás. Pero por eso que vos decís, es importante tenerlo a colación, porque, por ejemplo, cuando yo hice mi escuela primaria, la escuela primaria el Ministerio de Educación era dependiente del Ministerio de Nación. O sea que los docentes que mandaban, muchos eran esposas de militares o que venían porque habían tomado un cargo, era como, era una oportunidad venirse a trabajar a Tierra del Fuego, pero dependíamos del Ministerio de Educación. ¿Lo encontraste, tanto? Bueno, pero en la época en los 90 fue. Sí, sí, creo que estoy. Sí, Esto acá fue lo en el estaba 95. confirmando. Fue la década de Alfonsín, los 90, Alfonsín, 16 de Menem, abril de 1990. 1990, justo. A partir de allí se dieron un montón de cambios, ¿no? Y Luego, sí, porque antes todo dependía de la Administración Central de Buenos Aires. Ahí empezaron, entonces tuvieron que armar todo, ¿no? como una provincia Instalar federal. esto, ¿no? Bueno, y después, con el del 20. Perdón, me meto un cachito. En 1990 nos hacemos provincia, Tierra del Fuego, pero recién en el 94 el Poder Judicial, la Constitución se hace después, o sea, fue un proceso bastante largo, no es que en 1990, pum, maravilloso y aparece la provincia, sino que llevó un tiempo largo para poder Claro, formar se todos los toman la poderes resolución, y funcionar. se toman la resolución, pero hasta que se implementa y se organizan las leyes y los distintos poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, es todo un proceso, ¿no? Llevó No, su tiempo, sí, sí. y contar un poco la inserción de nosotros como psicólogos dentro del Poder Judicial también está en relación también con el paradigma y esto de que pasamos bueno, el concepto de auxiliar es un concepto que nosotras con Antonella todo el tiempo discutimos, ¿no? Si bien en los códigos o en cada uno de los poderes judiciales eh, está configurado distinto. Por ejemplo, yo tengo colegas que están ahora conectadas de San Juan, que son colegas con las que trabajo en especialización. Tiralo arriba, está limpio. Hay alguien que hay que mutear. Apaguen el micrófono, por favor, lo que no Ahí están. está, ya la muteé, ya la muteé. Ella es de San Juan, por ejemplo. Los profesionales de psicología dentro del Poder Judicial de Tierra del Fuego somos funcionarios, ¿no? Si bien cumplimos un rol
que yo siento que es un poco más que de auxiliar, porque estamos acompañando un montón de situaciones, pero esto ha ido mutando, no fue así desde el principio. Yo no sé, Natalia, que es la jueza de ejecución en Río Grande, si ella recuerda cómo era antes, pero yo hoy por hoy siento que hay otro rol, un rol súper interesante porque se pueden construir cosas en conjunto. Bueno, y para hacer mención, lo último, en el 2023, a posterior de que por una acordada y una decisión que nos excede a nosotras, se disuelve el dispositivo de atención temprana. Si quieres pasar a la otra filminante. Este dispositivo, cuando yo rendí, que estaba en Mendoza, con la idea de volver a mi provincia, donde están mis padres, mis hermanos, mis amigas de la infancia, bueno, y conozco a mucha gente aquí, rendí en este dispositivo porque todo mi bagaje previo tenía que ver, ¿no? La dirección de atención temprana fue como, era lo que justamente encajaba con mi experiencia personal como profesional, ya que era poder brindar un servicio a la ciudadanía más cercano, más humano, enlazado con las instituciones del Ejecutivo, provincial y municipal, conociendo el territorio. Estábamos como oficina, por lo menos en Ushuaia, en Río Grande fue diferente, dentro de los juzgados, o sea, están los juzgados de familia, en mismos tribunales, por así decir, pero era una puerta de entrada para poder hacer articulaciones hacia adentro y hacia afuera. Con esta idea de poder diferenciar el acceso a la justicia y el acceso a justicia, que ya más adelante lo vamos a mencionar. Contarles que en mi experiencia previa yo trabajé para el Ministerio de Educación de la provincia de Mendoza como capacitadora en ESI, capacitadora de capacitadora, fui docente, luego trabajé para el municipio de la ciudad de Mendoza en los servicios de protección de derechos bajo la ley 26061. La provincia de Mendoza luego tiene su propia ley provincial. Y luego trabajé como directora de género, mujeres y diversidad dentro del mismo municipio. Consultorio, instituciones educativas de nivel universitario, del nivel secundario. Digo, toda esa historia de generar redes, de cómo posicionarse en un espacio, de consolidar con otros actores, tuvo que ver con que fuéramos seleccionadas para entrar en este dispositivo, y creo que cuando ustedes vean más adelante cuáles son nuestros actuales trabajos, tiene que ver cómo nos posicionamos en los lugares que estamos hoy, ¿no? Porque la cabeza se dispone, nuestras cabezas, y esto también tiene que ver con nuestro encuentro con Antonella y el decidir trabajar juntas en espacios de investigación o generar nuevas redes. Nuestras cabezas funcionan así porque no entendemos otra manera de generar una justicia más humana. ¿Quieres pasarla, Anto? Bueno, y acá para hacer una distinción. Esto lo estuvimos charlando anoche, muy tarde. Cuando pensamos acceso a la justicia, son acciones jurisdiccionales, ¿no? Y cuando, por ahí, para el que no sabe qué es una acción jurisdiccional específicamente, tiene que ver en que son la resolución de los problemas con los que llevan los ciudadanos, en los cuales va a decidir un juez de familia, juez de ejecución, juez de instrucción. Cuando hablamos de acceso a justicia, hay diversas vías de solución de conflictos, que pueden ser judiciales o extrajudiciales. Y esto se relaciona un poco con lo que Antonella trajo con anterioridad, que es discriminar entre la psicología jurídica y la psicología forense, ¿no? Creo que es fundamental. Yo hoy me siento que estoy trabajando dentro del Ministerio Público de la Defensa en clave de acceso a justicia, independientemente de que las decisiones de lo que se resuelve dentro del Ministerio Público de la Defensa, que acompañamos un montón de situaciones, las define un juez, pero muchas veces en la mesas de entradas que son bastante similares con el Ministerio Público Fiscal, intentamos brindar orientación e información para quien se acerca, que desconoce, que viene angustiado, que viene problematizando algo que no entiende para qué lo citaron, que lo notificaron, bueno, todas cosas que para quienes trabajamos dentro del sistema nos parece re natural, pero para quien recibe eso en su casa es un baldazo de agua fría. Bueno, la mesa de entrada del Ministerio Público hoy está funcionando con las herramientas que tenemos y con el espacio chiquito que tenemos de mesa de entrada, como funcionábamos un poco con sus bemoles en la DIAT. Pásala. Bueno, y acá, dando respuesta a lo que Anto les hizo en este torbellino de ideas inicial con el Mentimeter, contarles que
En Tierra del Fuego actualmente podemos decir que estos son los roles en que los psicólogos podemos estar ubicados. El rol pericial específicamente, donde las evaluaciones son técnicas, profundas, la toma de testimonio, protegido, ya les vamos a contar de qué se trata esto del artículo 105. En el punto 2, la justicia accesible e interdisciplinaria, que tiene que ver con las mesas de entradas, lo que hacemos en los ministerios públicos, conformando equipos en juzgados de familia o de ejecución penal. Hay un psicólogo en ejecución penal de Ushuaia, un psicólogo en ejecución penal de Río Grande. Y hacemos equipos con nuestros compañeros abogados. Bueno, al menos así yo lo pienso, y creo que antes lo piensa igual, porque es una construcción que hemos venido logrando, ¿no? Y el cuarto lugar es el apoyo en los ministerios públicos, de la defensa y fiscal. Te doy la palabra, Anto. Bien, vamos a meternos un poco en cada uno de estos lugares. Vamos a detenernos, como ya les habíamos adelantado, en nuestros espacios de trabajo, en el Ministerio Público de la Defensa y en el Juzgado de Ejecución, porque quisiéramos que este conversatorio cierre con personas que puedan hacerse una idea respecto del rol en lo concreto de un profesional de psicología dentro del sistema de justicia. El rol pericial desde la psicología aportando a los sistemas de justicia, por supuesto, es pionero, ¿sí? Es el primer recurso que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en qué puede aportar un profesional de la psicología a los sistemas de justicia. Implica el desarrollo de evaluaciones técnicas especializadas bajo requerimientos específicos y que pueden ofrecer un carácter de prueba en el marco de un proceso. Y en este caso, nos gustaría marcar algunas cosas que pasaron y que fueron interesantes en el marco de la dirección pericial. Estamos relatando, queremos decirlo también con mucho respeto, el progreso y el trabajo de nuestras compañeras y compañeros. Nosotras no somos parte de esta dependencia en particular, pero sí nos parece interesante marcar algunas cosas. Además de que se fue complejizando la evaluación, porque también fueron generándose nuevas producciones teóricas, se fueron generando nuevos instrumentos, nuevas guías para intervenir y evaluar en determinadas situaciones judicializadas, y eso implicó un nivel de actualización muy importante en el marco de la práctica pericial. Hay dos procesos que se dieron y que se dieron también con una participación muy activa de los profesionales, con algunas diferencias en el Distrito Judicial Norte y en el Distrito Judicial Sur. Hoy, más que marcar las diferencias, nos gustaría marcar qué se logró en cada lugar, eh, y también pensar en esto, qué pueden lograr los profesionales o qué pueden aportar los profesionales al funcionamiento del sistema en términos de la propia disciplina y del intercambio con otros. Por un lado, en este caso, que es diferente de lo que ocurre en otras provincias, en nuestra provincia la toma de testimonios protegidos, o sea, declaraciones testimoniales, en los términos del artículo 105 del Código Procesal Penal, eh, tienen que ver con generar toma de testimoniales, por ejemplo, en situaciones en donde hay denuncias por abuso sexual en niñas, niños, adolescentes, con ciertas garantías. Esas entrevistas las realiza un profesional de la psicología que tiene una formación específica en psicología del testimonio. En algunos casos, como en Ushuaia, se realizan de manera videofilmada, en una audiencia única, en un proceso que tiene 3 tiempos: una entrevista inicial viendo si la persona está en condiciones de declarar, la declaración por sí misma y luego la pericia. Se va evaluando si está en condiciones la persona de atravesar todas estas partes el mismo día, en el mismo momento, pero se fueron generando propuestas, y esto creo que es lo interesante, más allá de que después las revisemos, se fueron generando propuestas para pensar modos de evitar prácticas revictimizantes, de trabajar sobre aquello de nuestro sistema que nos hacía ruido y que teníamos que mejorar de alguna forma. En el Distrito Judicial Norte se trabajó mucho más en el diseño de entrevistas semiestructuradas centradas en evaluaciones interdisciplinarias. Un poco la lógica es, si ciertos procesos o ciertos temas, como la violencia o como el abuso sexual, son tan complejos que no podemos negar su dimensión psicosocial, ¿por qué entregar los dictámenes por separado? ¿Por qué no generar discusiones entre las disciplinas, hacer evaluaciones de otra extensión y generar dictámenes unificados? Y generaron un dispositivo de evaluación interdisciplinaria en casos de alta complejidad.
Mucho más de lo que estoy diciendo es lo que puede aportar la psicología desde el rol pericial, pero si quisiéramos marcar esto a lo largo del tiempo, los profesionales fueron también realizando ajustes respecto de cómo desempeñaban su rol en este espacio. De hecho, hubo un momento que lo relató recién Alejandra, en donde parte de los profesionales formaron parte de un dispositivo que no continuó, que no pudo tener seguimiento para trabajar con las víctimas, buscando, en conjunto con otras áreas del sistema de justicia, generar otro tipo de aportes desde la disciplina. Por ahí para agregar, Anto, si me permites interrumpirte, lo ¿Sí? que me parece sumamente llamativo de la filmina anterior, ¿no? Es que compartiendo con profesionales de otras provincias, ya después nos contarán cuando se animen a preguntarnos o a hablar, es que en esta toma de testimoniales protegidos, la lógica, nuestro norte es que no hayan momentos de revictimización. Esto se hace en el Distrito Sur, ¿no? Se hace bajo la plataforma Teams, queda grabada, es un documento resguardado al cual están presentes. Mientras se toma esa evaluación, video filmada a la modalidad de la cámara Gessil, pero ahora utilizando las nuevas tecnologías, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, en instrucción, que es quien organiza, si hay peritos de parte, si hay peritos consultores, o sea, todo esto están, y desde instrucción, quien comanda toda esta logística, hay un teléfono de un secretario o de un prosecretario que va recibiendo si hay preguntas, y la profesional, mientras está interviniendo, puede ir leyendo, por supuesto, todo esto la persona o el niño o el adolescente al cual se le está tomando esta testimonial lo sabe, porque por supuesto lo respetamos, entiende, le explican que va a estar la camarita, que va a haber un montón de personas mirando del otro lado, que tienen que ver, bueno, se le explica todo. Esto hace que haya una economía de proceso que me parece sumamente interesante y que realmente esta persona, cuando pasa por este tipo de situaciones, este tipo de violencias, no tiene que volver a repetirlo en ningún otro espacio más. Lo que me parece fundamental, ¿no? Yo he trabajado en la provincia de Mendoza, también hay que entender de que en las provincias más grandes coordinar todo esto con una cantidad de casos descomunal debe ser muy difícil, pero recuerdo en la provincia de Mendoza que había instancias que era la evaluación de si puede declarar un día y la declaración 4 días después, que podría haber cambiado todo, y la pericia un mes después. No, a mí me parece como súper rico pensar en la manera o la modalidad en que fueron nuestras colegas resolviendo para poder estar a tono con lo que hoy nos piden, ¿no? Sobre todo cuando son niños, niñas y adolescentes. Gracias, Anto. Bien, otra modalidad posible de generar un aporte desde la psicología en los sistemas de justicia es la inclusión de profesionales de la psicología dentro de los juzgados. Y acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? La primera incorporación de un profesional de psicología dentro de un juzgado se da en los juzgados de familia. En ese momento, ¿sí? Fue en el año 2018 la incorporación, tenían que ver con que se pueda contar con una evaluación técnica. Volvemos a esta idea original que tenemos de lo que puede aportar el profesional, esta evaluación técnica especializada para considerar el riesgo frente a las denuncias de violencia, violencia familiar, violencia en la pareja. Y se pensaba en equipo con un trabajador social o una trabajadora social. Valoraciones de riesgo. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de estos años? Los colegas empezaron a tomar intervención en otras áreas que hacen a la dinámica de un juzgado de familia, como los procesos de vinculación familiar, las restricciones a la capacidad, pensar técnicas respecto de los sistemas de apoyo. O sea, empezaron a ofrecer otros saberes vinculados al desarrollo de niños, niñas y adolescentes, a las formas de establecer vínculos saludables, a la psicopatología general, que atravesaban las situaciones de conflictividad que estaban presentes en los juzgados de familia. Y ahora sí, me voy a hacer carne de esta otra parte, que es la incorporación de los juzgados, en los juzgados de ejecución penal del área de psicología. Tal como comenta Alejandra, y a mí me incorporan al juzgado de ejecución a fines del año 2023.
luego de el desarme de la DIAN, que era la institución a la que ambas pertenecíamos, junto a otro colega en la ciudad de Ushuaia, que es incorporado al Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial Sur. Y en principio, la primera función de la que se me habla tiene que ver justamente con una función más pericial, digamos, de generar una evaluación técnica especializada respecto del riesgo, de la personalidad de personas que estaban cumpliendo una condena y realizaban diferentes solicitudes para salir al medio libre, por medio de salidas transitorias, libertad condicional, régimen de semilibertad, y de a poquito fuimos pensando en otros roles y en otras funciones. Ahí ahora me voy a meter un poco adentro de eso, les voy a contar algunos ejemplos prácticos y voy a hacer un paréntesis también, porque en este momento está como parte del conversatorio presente la doctora Natalia Buitrago, que es la jueza del Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial Norte. Todas estas funciones que voy a relatar tienen que ver con que hay un otro que también puede escuchar y con el que se puede crear algo distinto en la intervención. Es algo que es aplicable a cada uno de los espacios. En todos los espacios en donde los profesionales de la psicología hemos logrado algún ajuste, algún cambio, alguna propuesta en la manera en que pensamos el rol, necesariamente encontramos otros profesionales de otras disciplinas, en algunos casos magistrados, en otros funcionarios, capaces de escuchar, de tomar, de reelaborar, de resignificar estas propuestas y de construir en conjunto. Que en definitiva, digo, con esto tiene que ver el pensar la intervención en clave de acceso a justicia, como les veníamos diciendo antes. Bueno, ¿en qué consta mi trabajo en ejecución? Es real que hay una enorme carga de trabajo vinculada a la evaluación técnica, ¿sí? Que tiene que ver con evaluar las situaciones de personas que están cumpliendo una condena. Normalmente personas que están privadas de su libertad, pero no necesariamente solo privadas de su libertad. A veces las evaluaciones técnicas tienen que ver con evaluaciones de víctimas o con personas vinculadas siempre al proceso de ejecución. Estas evaluaciones tienen algunas particularidades y implican necesariamente un análisis de la documental previa, a veces de la documental previa de ejecución y otras veces de todas las documentales asociadas a esos antecedentes, porque tenemos que leer y reconstruir la historia de ese sujeto, los factores de riesgo, los factores de protección que se ponen en juego. Y muchas veces son evaluaciones en donde una única evaluación involucra entrevistas con la persona, con algún familiar, llegar al espacio de trabajo. Hoy puedo decir que las hago junto a una licenciada en trabajo social que se incorporó recientemente al equipo. Hasta hace muy poquito, como marcaba mi compañera, el equipo lo íbamos armando con los funcionarios y magistrados y los compañeros del juzgado de ejecución y con profesionales de la dirección pericial que venían a préstamo según el requerimiento para hacer las evaluaciones que eran interdisciplinarias. A partir de estas evaluaciones se genera un dictamen unificado en el caso de las interdisciplinarias o un dictamen psicológico específico en el caso de las que son específicas de mi disciplina, que es entregado, digamos, al juzgado en el marco del proceso judicial. Además de esa función, hay otra función que también quedó muy explícita en la primera nube de ideas que marcamos, que es el brindar asesoría técnica, que es básicamente estar disponible e intervenir o prestar el saber respecto de cualquier tema vinculado a la psicología o la salud mental que atraviese alguna situación que esté trabajando el juzgado de ejecución. En este punto, algo que quería compartirles es que fueron surgiendo muchas preguntas respecto a esta práctica que era nueva para mí, porque como les contaba mi compañera, nosotros concursamos y nos formamos para trabajar en otro espacio, si bien ambas estábamos realizando una especialización en psicología jurídica, lo cierto es que hubo que también al tomar este nuevo espacio dedicar un tiempo considerable a afinar la formación, afinar el estudio, generar nuevas redes con colegas de otros puntos del país que estén haciendo lo mismo eh, y empezar a pensar en las demandas para poder reconstruirlas con otros recursos. Desde allí pasaron un par de cosas. La primera fue que me encontré con muchos profesionales con muchos años de experiencia que se hacían las mismas preguntas sobre algunos temas, ¿no?
Lo que me pareció súper valioso e interesante, además de muy generoso, a veces cuesta compartir esas inquietudes o estas cuestiones no resueltas, y empezamos a intercambiar información. Al principio la información durante 2024, que fue mi primer año de trabajo, era esto, charlar informalmente o tomarnos un café, compartir libros, compartir guías, escalas, técnicas, ver qué pasó, armar la red de esa manera, pero después empezamos a pensar, sobre todo en los que estábamos dentro del sistema de justicia, necesitamos un espacio de estudio, de investigación, de escritura, necesitamos sistematizar un poco más esto y salir de la urgencia para poder construir eso otro. Y generamos algo que le pusimos de nombre HITAP, que es un grupo de investigación transdisciplinaria en violencia. Nosotros nos juntamos todos los meses, hay una jornada más intensiva de trabajo que tenemos, y después a lo largo del mes cada uno va trabajando distintas guías de líneas de investigación. Nos vamos acompañando en la investigación, por más que no todos compartimos la misma investigación, y esto surge del trabajo. O sea, esas preguntas que me iba realizando cuando hacía las primeras evaluaciones o cuando aparecía alguna consulta técnica, son las preguntas que me autorizan, necesito ponerme en contacto con otro colega, necesito saber un poco más de esto, necesitamos estudiarlo más en profundidad. Y un poco en función de estas preguntas es que justo yo, cuando soy transferida a este espacio, estaba realizando mi tesis sobre la Dirección de Interdisciplinaria de Atención Temprana, la especialidad. Bueno, tuve que dar de baja esa iniciativa y empezar a pensar en otros temas. Y empecé a pensar el tema junto con mis compañeros de trabajo, junto con la doctora Buitrago, junto con la secretaria, el secretario, la prosecretaria, pensando en a ver qué temas venían a ser los más difíciles o los más complejos o los que todavía precisaban de otros aportes en la práctica cotidiana. Y de hecho, mi tesis de la especialidad fue sobre factores de riesgo criminógeno en abuso sexual, personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, y tuvo directamente que ver con mi trabajo y con una manera de entender el trabajo. Otros roles posibles, digo, ahí hablamos de los dos típicos que se nos venían a la cabeza, la evaluación técnica especializada y la cuestión de la asesoría técnica. Otros roles posibles tienen que ver con prestar herramientas o recursos desde la psicología para realizar prácticas de orientación y de contención, para alojar el sufrimiento y para habilitar otros modos de acompañar en el marco del sistema de justicia. Y acá quisiera hacer una salvedad y contarles algo muy lindo que me pasó hace poquito. Eh, Normalmente nos imaginamos esto y pensamos, bien, frente a una crisis emocional, la psico o el psico va a ir a intervenir. Algo interesante que pasó en el trabajo fue que, si bien hubo situaciones en las que yo intervine frente a momentos de desborde o de crisis emocional, esto sí es real, lo cierto es que de hecho las últimas situaciones que se dieron en el juzgado fueron sostenidas de una manera muy adecuada por mis propios compañeros, sin ninguna necesidad de que me llamen ni de que yo intervenga en esa situación, porque también se van construyendo otros saberes en el hacer y en el compartir con otras profesiones. De hecho, la última situación fue una crisis emocional de una mujer adulta en donde Camila, que es una compañera que está trabajando en la parte administrativa cerca de la mesa de entrada, ve a la persona por la ventanilla e interviene, que yo después le señalaba esto, interviene de manera muy ordenada, siguiendo las pautas mínimas de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Para cuando yo llego, en realidad, muy poco más podía hacer. Digo, hice una intervención final de cierre, pero la verdad es que mi compañera ya lo había manejado perfectamente y yo creo que nuestra apuesta como profesionales tiene que ir por ahí. Digamos, compartir esas herramientas que pueden ser utilizadas por otras personas, independientemente de que sean profesionales de la psicología o no, y que puedan ser replicadas en diferentes situaciones cotidianas que hacen al sistema de justicia. Por supuesto que habrá otros temas en los que tendremos que recoger el guante y hacernos cargo de que requieren de formación más profunda y más especializada, pero bueno, en estas acciones concretas fue muy grato para mí ver cómo otras personas, otros miembros del juzgado, eh, desarrollaban acciones muy pertinentes y muy adecuadas en situaciones de desborde emocional.
Como otra función posible es generar dispositivos de acompañamiento, ¿sí? En el marco de la ejecución de sentencias, pero apostando a una dimensión más reparatoria, más habilitante del sujeto en su ejecución, que habitualmente ya está fragilizada por las condiciones, por las situaciones que hacen al encierro y a la criminalidad. Ahora yo voy a retomar un par de experiencias sobre esto y como quinta gran función, plantear algunas propuestas conjuntas junto al servicio penitenciario con el que estamos trabajando cotidianamente. Y les voy a contar 3 experiencias lo más breve posible, pero para que puedan hacerse una idea de este trabajo por fuera de la evaluación de la asesoría de la contención. ¿Qué es esto cuando decimos que articulamos? ¿De qué se trata? ¿O qué forma podría tener? Un primer proyecto que inició a fines del año pasado, este año está en proceso, tuvo que ver con la detección en las evaluaciones, justamente, de que teníamos muchas situaciones de sujetos en el marco de su ejecución con consumos problemáticos de larga data. De hecho, en algunos casos había una reiterancia en el comportamiento delictivo a lo largo de esa historia, muy ligado a la situación de consumo. No estamos diciendo aquí que esta es la única causa ni que es la causa directa, pero sí que es un factor considerable y crítico al que teníamos que prestarle otra atención. Empezamos a pensar en cómo podíamos generar circuitos para un abordaje más especializado del tratamiento de consumo problemático. ¿Y qué hicimos? Empezamos a relevar en nuestra ciudad cuántas instituciones intervenían en situaciones de consumo, qué características tenían, qué criterios de admisión tenían, qué alcances tenían, qué condiciones planteaban. Nos armamos un recursero y armamos acuerdos con estas instituciones. En función de esos acuerdos, asumimos compromisos mutuos. También esto de cómo pensar la corresponsabilidad. Esto no se trata solo de derivar, por eso poníamos pensando en clave de intervención y no de derivación. Una justicia que pueda intervenir con el resto de las instituciones de la comunidad y no solo derivar alguna solicitud. Y desde allí nosotros asumimos compromisos como juzgados respecto de cómo relevar, cómo evaluar, cómo hacer despejes previos, y ellos asumieron compromisos a la hora de recibir a estos sujetos y pensar en planes que se adecúen a esas situaciones en particular. No deriva, no, miren, casi se me va la palabra. No articulamos en todas las situaciones con la misma institución. Lo cierto es que hay que estudiar cada situación y ver cuál es la institución más adecuada o el proceso más adecuado para ese sujeto. Y es un desafío que no ha sido simple, que en algunos casos ha funcionado y en otros no. No les voy a mentir, no les voy a vender que esto es maravilloso y funciona siempre, pero que sí abre la puerta a pensar intervenciones en el marco de la ejecución de sentencias de otra manera. Digo, y en esto pensamos, decimos con Ale que pensamos en clave de acceso a justicia. De hecho, en alguna situación sabemos que hay una conexión que ha quedado con la institución una vez que se agotó esa condena, apostando desde este lugar, porque ahí ya perdemos un poco contacto y seguimiento, apostando que sean factores protectores y que habiliten otras oportunidades en esa vida cotidiana a futuro, ¿no? Otra experiencia que tuvimos fue empezar a registrar en las evaluaciones una recurrencia muy alta de estereotipos de género y pensar que en muchos casos eran situaciones que no arribaban a la psicoterapia dentro del servicio penitenciario y que tenían que ver con nociones generales del acceso a la educación sexual integral, ¿no? Hay cosas que no necesariamente se tienen que trabajar en la psicoterapia individual. Empezamos a relevar qué propuestas existían en la ciudad para hacer esto. Nos encontramos con un par de dispositivos. Uno de ellos es la Escuela Popular de Género y Derechos Humanos, pertenece a la área de políticas de género del Ministerio de Educación de la provincia y se interesó por la posibilidad de generar alguna articulación conjunta y por trabajar con esta población. Entonces empezamos a tener mesas de trabajo para empezar a acercar miradas, porque bueno, también cada área tenía sus propios requerimientos, sus expectativas y había que lograr construir algo común. Finalmente, hace aproximadamente 2 semanas, se firmó en este juzgado y por activa intervención de la doctora Buitrago, del equipo del servicio penitenciario y del equipo de educación, un acta acuerdo para trabajar en un proyecto que se llama Varones en Ronda, donde se diseñan talleres específicos
para trabajar estas temáticas que habíamos identificado como de mucha relevancia dentro de la unidad de detención y en el marco del tratamiento penitenciario. Y por último, otra experiencia de trabajo para no pensar en lo particular y pensar un poco más en lo general, nos ha ocurrido, lamentablemente, transitar a lo largo de estos años más de una muerte por suicidio en el contexto penitenciario. Más allá de trabajar algunas pautas respecto de lo que es la prevención, la detección y la posvención, e incluso he participado en algunas instancias de posvención, lo que empezamos a conversar con la colega del Servicio Penitenciario Provincial, la licenciada Valeria Pagliariani, fue la necesidad de dejar algunas pautas por escrito y que las iniciativas no dependen de las personas que circunstancialmente están en ese momento interviniendo en la situación. Y escribimos las guías de buenas prácticas para la intervención frente a la problemática de suicidio en el servicio penitenciario fueguino. Hicimos una diferencia entre las guías, ajustando algunas pautas respecto de lo que es la población privada de su libertad y lo que son el personal, de lo que es el personal penitenciario. Habían ocurrido situaciones en ambos casos. Eso se elevó y en una situación posterior empezamos a implementar parte de estas recomendaciones. Tal y como les dije en la primera experiencia, no todo es color de rosa. Una parte de las recomendaciones fue viable, fue posible, marcó una diferencia positiva y sin duda es un paso adelante respecto a lo anterior, pero todavía no podemos ejecutar plenamente todo lo que recomendamos porque, bueno, hay algunos acuerdos que hacen a la logística y a las instituciones que todavía tenemos que terminar de garantizar y cerrar. Pero bueno, sí me parecía interesante a la hora de pensar nuestro rol como profesionales de la psicología, pensar cuánto más, porque estas son solo algunas de las experiencias, digo, pero cuánto más podemos aportar, además de la evaluación técnica especializada o a lo mejor, o además de una asesoría. Digo, cuánto más podemos crear, diseñar dispositivos, establecer guías y siempre desde la corresponsabilidad y desde el trabajo con otras instituciones. Un poquito para hacer mención en relación a lo que decía Antonella en la última experiencia, en la intervención preventiva y posventiva de suicidio, contarles que para quienes no conocen nuestra provincia, nosotros en invierno, o sea, tenemos mucho desfasaje de luz solar porque estamos más cerca de un polo, no tan cerca como están en otros lugares, pero sí hay una diferencia importante. Por ejemplo, en verano son las 11 de la noche y todavía tenemos luz, pero en invierno a las 5 de la tarde no hay luz. Entonces, el índice de personas que se suicidan en Tierra del Fuego está muy relacionado con este cambio, los ritmos circadianos. Y hay otra característica importante que nuestra provincia es una provincia cosmopolita, en el sentido de que hay mucho arraigo y desarraigo, porque son personas, somos pocos los fueguinos nacidos aquí, ¿no? Hay un cambio, hay idas y vueltas de las personas que vienen a generarse un futuro mejor a nivel económico, que vienen sin redes familiares, tal vez vienen solos, no es que llegan y alquilan una casa maravillosa, empiezan desde cero con lo difícil que es eso. Bueno, y todo esto son factores que influyen y que sumado a que nuestros inviernos son crudos, no es Groenlandia, pero son crudos, hacen a esto de la problemática del suicidio. Y esto nos pasa mucho con población policía, servicio penitenciario, aparte de otros factores, ¿no? De estrés, burnout, bueno, un montón de otras cosas que nos podemos imaginar. Me pareció interesante contarles porque es muy distinto a cómo se vive en otras provincias. Ahora sí. Sí, y por ahí compartir, cerrando un poco esto que dice Ale, y ya te doy la palabra para continuar con los ministerios públicos, compartir que en realidad la construcción de las guías o de los lineamientos siempre es de una profunda responsabilidad teórica y técnica, digamos. No es que dijimos, nosotros creemos que esto y esto es recomendable, sino que estudiamos el tema, hicimos consultas con profesionales que son referentes a nivel país. Yo formo parte del capítulo de suicidología a nivel nacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Digo, hay un profundo compromiso en cada una de estas intervenciones y no parten de lo que nos parece en el momento, ¿sí? Sino de lo que podemos construir desde el punto de vista profesional y desde un saber teórico y técnico. Ahora sí te cedo la palabra. Gracias, Santo. Bueno, ahí está.
En esto voy a ser breve porque lo voy a detallar más adelante. Ustedes ya saben que yo trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, ahí no me voy a detener. Sí contarles que en el Ministerio Público Fiscal actualmente en la ciudad de Ushuaia hay 2 profesionales de psicólogas y en Río Grande, Antonella, hay un profesional psicólogo y no recuerdo si hay un trabajador social, ¿no? ¿Sí? En el Ministerio Público Fiscal hay un psicólogo y una psicóloga, y en la Bien, Defensoría una psicóloga. bien. El trabajo específico que vienen haciendo, que están construyéndolo, y esto re importante destacarlo, Antonella ya lo dijo, cuando los profesionales de psicología arribamos a estos espacios, que fue a través de una acordada de disolución del espacio al cual ya pertenecíamos, fue muy amplio cuando nos designan a cada uno de nosotros a estos diferentes lugares, nuestras funciones. Y realmente que la construcción de nuestro rol ha sido algo muy artesanal y a pulmón, y de acuerdo a esto que ella ya mencionó, a quiénes son las cabezas de área de los espacios a los cuales fuimos destinados, y fue como, nos llevó un tiempo, un análisis, hacer un diagnóstico, así que todo es perfectible y estamos intentando conectarnos con otras instituciones del país para ir mejorándolo, y esto hago mención porque el Ministerio Público Fiscal se está armando un acompañamiento a la víctima, como atención a la víctima, previo cuando va a la mesa de entrada, en el proceso y en el juicio. O sea, eso se está armando. Después hay una valoración psicológica para aplicación de medidas y asesoramiento técnico e investigaciones. Esto creo que está pasando más en Río Grande. Pasemos a la otra y les cuento específicamente lo que estoy haciendo yo en el Ministerio Público de la Defensa. Bueno, para quienes no trabajan en la órbita judicial y para los que tal vez no trabajan en el Ministerio Público de la Defensa, es un organismo multifunción, ¿no? El Ministerio Público de la Defensa está dividido por 2 fueros, el fuero penal y el fuero civil. La atención específica, si ustedes lo buscan en las páginas de los poderes judiciales, dice siempre que es poder brindar el mejor asesoramiento gratuito a personas vulnerables, y detallan cuáles son los grupos vulnerables. Específicamente nosotros brindamos, que son las abogadas, por supuesto, con mi acompañamiento, patrocinio gratuito. Este patrocinio gratuito es en causas civiles, nada del orden de donde hayan bienes. Hay una declaración jurada para poder acceder a este patrocinio gratuito, en donde se tienen en cuenta, esto va variando de acuerdo a un índice, pero hay un análisis integral, porque muchas veces en Tierra del Fuego, que por ahí muchos piensan que tenemos sueldos elevados, nuestros costos de vida también son muy elevados, ¿no? Entonces tal vez hay alguien que no está bajo el límite de lo que dispone la declaración jurada, pero es una abuela con 3 nietos a su cargo, con un solo trabajo, por lo cual no podría hacer frente a un abogado de la matrícula. Este análisis integral lo hacen las profesionales a través de un registro, porque lo que se busca es poder acompañar los diferentes procesos en este acceso real a la justicia. Otra de las tareas que tenemos dentro del Ministerio Público de la Defensa es la defensa técnica civil y la defensa técnica penal. Y acá puse entre paréntesis, con una atención especial en lo penal, y ahí me voy a detener en los ejemplos, a la idea de la vulnerabilidad como un concepto transversal. Esto ha sido un desafío para mí, ya se los voy a contar. Por otro lado, dentro del Ministerio, de la parte del fuero civil, como psicóloga, esto sí fue una construcción personal. Tengo el agrado de trabajar con 2 defensoras mujeres a las cuales admiro un montón, aparte son docentes para mí, que pueden llevar adelante un liderazgo muy interesante dentro del ministerio. Entonces trabajo en la órbita de las asesorías pupilares, que tiene que ver todo lo que estaría enmarcado en la 20661 a nivel nacional y nuestra ley provincial, que es la 521, todas las situaciones donde hay niños, niñas, adolescentes que tienen algún derecho vulnerado. Y la asesoría de incapaces, es un nombre que no me gusta, tal vez en algún momento se cambie, pero es con lo que ustedes tienen que ver, son personas que por algún motivo específico, de acuerdo a su condición y las figuras de apoyo con las que cuentan o no cuentan, han tenido que pasar por una valoración para realizar la determinación de la capacidad, siempre en el norte de generar redes suficientemente activas y buenas para que estas personas, o sea, en su transitar por el mundo, puedan acceder a todos sus derechos. Ya hice mención a la atención de los grupos vulnerables, que son las mujeres, las infancias,
las personas privadas de la libertad, y eso me parece muy interesante pensarlo así, las personas que están en un proceso penal y las personas con discapacidad en Tierra del Fuego. El enfoque es interdisciplinario necesariamente, es una construcción que hago con los defensores y secretarios, tanto en la parte civil como en penal, en donde me convocan a leer el expediente. Mi impronta es buscar todas las conexidades posibles. Es un posicionamiento ético y teórico que sé que es diferente a otros profesionales con los que tengo el agrado de compartir, de que frente a una pericia o un informe psicológico o un dictamen, mi posicionamiento me convoca a leer conexidades y no quedarme con un recorte del aquí y el ahora, porque entiendo que el aquí y el ahora es una construcción de lo que pasó antes, y historizar me parece fundamental. Bueno, acá un poquito abajo no me voy a detener en esto porque esto ya lo mencioné antes, si quieres pasar a la próxima. Sí, les traigo esto, ¿no? Cómo he decidido yo posicionarme, y esto lo compartimos con Antonella y con otros profesionales dentro del Poder Judicial. Es un agrado para mí que así sea. Nosotros tomamos el concepto de vulnerabilidad, que no es un concepto que, no es más que el concepto que da respuesta a un marco normativo nacional e internacional de tratados a los que Argentina es parte, y de esta manera podemos dar respuesta a las demandas y necesidades, a las sentidas y a las que no son sentidas por los usuarios del sistema judicial. Nosotras definimos la vulnerabilidad como la potencialidad de sufrir daño psíquico, físico y moral por factores individuales y o sociales, que no siempre son, dependen dónde estés parado y en qué momento, tienen que ver con discapacidad o con ser usuario de salud mental, o con el ser mujer, o ser mujer joven, o ser mujer migrante dentro de tu propio país, que eso pasa mucho acá en Ushuaia, en Río Grande también. Pensamos que el análisis de la persona tiene que ser a partir de este concepto. Y algo que quería destacar, esto se lo voy a leer, digo, cuando entendemos la vulnerabilidad, entendemos que el cuidado es el anverso y la vulnerabilidad es el reverso. Entonces, si el cuidado es el anverso, ahí es donde nos convoca como funcionarias, como psicólogas, a dar respuestas a que si estamos posicionadas con el lente de comprender la vulnerabilidad, nuestra respuesta no puede ser pasando de largo eso. No es lo mismo un joven de 19 años dentro de un proceso de la justicia penal, que ha tenido todo un derrotero, una trayectoria dentro de expedientes proteccionales, en donde las instituciones no pudimos, ni los adultos que debían garantizar sus cuidados, acompañarlos para que pueda restituir sus derechos, para que pueda pensar el mundo diferente. No es lo mismo a un joven de la misma edad que ha podido acceder a ciertos estudios y que ha tenido una familia continente. Digo, es necesario que este enfoque esté puesto al momento del análisis de los expedientes y cuando tenemos a la persona enfrente. Consideramos que utilizar este concepto va también a todo el tiempo, porque somos sujetos anclados en un espacio, en una historia, con nuestra propia historia, a revisar nuestros propios sesgos, ¿no? Yo empecé mi carrera en el año 1997 en la ciudad de Mendoza y no recuerdo, hice toda fui haciendo ciertas materias selectivas dentro de lo jurídico, y no recuerdo haber tenido, siempre las experiencias estaban en torno a las víctimas, ¿no? Poco teníamos en la carrera de grado para poder pensar qué pasaba con los sujetos que eran parte del sistema penal. No se hablaba del sistema penal juvenil todavía, si bien en Mendoza existía lo que se fue llamado el COSE, el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, a modo de dispositivo de encierro, ¿no? Poco se hablaba, aunque ya estaba instalado todos los pactos del sistema restaurativo, digo. Yo no puedo olvidarme cuando estoy frente a unas personas, frente a un expediente, reunida con mi equipo de trabajo, de mis propios sesgos. Por eso fue todo un aprendizaje para mí entre el 2023 y 2024, y sigo aprendiendo y seguramente me jubilaré y estaré aprendiendo. Este pedido que me hizo mi jefe, que es el defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, de quiero que trabajes en lo penal con nosotros. Bueno,
yo ahí tuve que encontrarme con un montón de cosas de lo personal como profesional y revisarlo, y ha sido muy grata la experiencia. Entonces, yo con lo que quiero cerrar en relación a este concepto de que, y se los voy a leer, el análisis de la vulnerabilidad sí o sí debe guiar las decisiones judiciales, la asignación de recursos, porque la especificidad es necesaria, promoviendo la empatía, la responsabilidad institucional y el compromiso social. No puede depender solamente de un sujeto que ha decidido posicionarse así, sino que esto se tiene que instalar dentro de procedimientos, acuerdos. Yo sostengo que esto es algo que tenemos que ir construyendo poco a poco y tiene que quedar escrito, por supuesto, siempre como la vida es dinámica, el derecho y la psicología también, con posibilidad de ir modificándolo. Así pasamos a lo que viene, Anto. Bueno, y acá les traje, se nos descuajeringó un poco la filmina, ustedes sabrán disculpar, pero se entiende, algunas experiencias que yo considero lo considero yo y me lo han dicho mis compañeros abogados, que han marcado la diferencia de la inserción de un psicólogo en el Ministerio Público de la Defensa. Bueno, en el fuero civil, nosotros trabajamos, y esto lo trabajan con o sin psicólogos, con las perspectivas de infancia, de género, de discapacidad. Y creo que mi aporte aquí es, yo escribo dictámenes, escribo informes, muchas veces escribo los informes y las defensoras o las secretarias toman mi informe y le dan el toque jurídico necesario. La lectura de las conexidades. Nosotros todavía no tenemos un sistema digital en el cual uno pueda poner un DNI y se puedan salir todos los expedientes que están de esa misma persona, para poder tener un pantallazo general de lo que están transitando, porque muchas veces han pasado cosas en el fuero civil que tienen que ver con una cuota alimentaria, el régimen comunicacional, un vínculo a restablecer, pero no podemos ver, si es que no lo rastreamos, porque una situación de en lo penal, ¿no? Entonces es muy importante leer las conexidades. Y un ejemplo específico acá fue que estos casos típicos tipificados inicialmente cuando se hace la denuncia en una comisaría de género y familia, que luego llega a la fiscalía, de abusos sexuales, mal llamados abusos sexuales, entre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Teniendo en cuenta las edades que discrimina el Código Civil. Nosotros, al poder hacer esas lecturas, pudimos ver de que se trataban de conductas sexuales inadecuadas entre niños o adolescentes, donde no había una diferencia de poder para presumir un ejercicio patriarcal de esto, ¿no? Donde podíamos presumir violencia. Todo esto nos permitió afilar el ojo para poder ver de qué había detrás de esos niños, qué familias, qué redes, qué estaban pasando. Es muy común que en Tierra del Fuego, actualmente está pasando, lo vemos muchísimo, situaciones de niños que llegan a la provincia. En nuestras escuelas, por suerte, cada uno de los colegios tiene un gabinete, todo nivel primario y nivel inicial tiene un gabinete conformado por 4 o 5 profesionales, y en el nivel secundario tienen equipos de técnicos, también uno en cada colegio. Entonces, chicos que habían venido, por ejemplo, sin estigmatizar, de lugares muy remotos de Formosa, que poco sabíamos de cómo habían transitado, qué expedientes habían, cómo habían llegado a la isla. Bueno, el poder discriminar estas situaciones de conductas inadecuadas entre niños nos permitió no solo quedarnos en que no fueran, que fueran inimputables, sino avanzar en la protección de estos niños. Eso creo que fue riquísimo. Hay otro montón de cosas más en el fuero civil, la incorporación de la ESI también, en lecturas que tienen que ver con las asesorías de incapaces, situaciones que nos han pasado en donde se sugiere la ligadura de trompas de algunas mujeres con discapacidad, y de vuelta a los equipos de dirección pericial, y si primero ustedes habían constatado que se había trabajado con esa mujer joven, la ESI, para saber desde dónde estaba ejerciendo su derecho a vincularse con un otro sexoafectivamente, si esa era lo que ella deseaba, no podíamos transformarnos en meros ejecutores, siendo más patriarcales aún que otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, creo que todas esas lecturas fueron sumando. Algo que por ahí les puede llegar a interesar en el fuero penal, el rol de consultora técnica. Esto en nuestro Código Procesal Penal no está incorporado todavía, me imagino que se va a incorporar.
sí lo han tomado. Yo he funcionado como consultora técnica, que no es lo mismo que perito de parte, ¿sí? Ya que no solo puedo asistir a las pericias programadas dentro de la dirección pericial, que la coordina la profesional a la que le fue asignado el caso, pero que yo puedo hacer algún tipo de intervención en relación a preguntas o sugerir algunas técnicas. Si estamos de acuerdo, confirmamos un informe juntas, y si estoy en disidencia, yo hago mi propio informe. En esto fue muy interesante porque yo me presento a las pericias con esta lectura de conexidades, ¿no? Y es una impronta distinta, con algunas compartimos esto de pensar a la persona en una línea en el tiempo y con otras profesionales no. Sin embargo, esa impronta es la que yo llevo y nos ha funcionado. Un caso específico que les quería compartir acá, que fue muy trabajado con el equipo de la Defensoría Penal. Son 4 defensores varones y nuestro defensor ante el superior varón también, que fue el poder pensar un acompañamiento de una mujer que estaba procesada por dar muerte a su hija bajo el síndrome de Munchausen o facticio por poderes, ¿sí? Que una mujer muy joven, 21 años, cuando esto pasó, hacía 9 meses que había llegado a la isla, y se desconocían un montón de indicadores, ¿no? Se pudo hacer un análisis de cómo llegó, la niña falleció, ella no era una mujer inimputable, pero sin embargo nuestro trabajo consistió en mostrar en el juicio, con un análisis muy técnico que mis compañeros me saco el sombrero, yo entiendo que fui motor para que ellos hicieran sus investigaciones de lo jurídico, en donde se redujo su pena, que era perpetua, a 16 años, teniendo como el concepto jurídico, ahora no lo recuerdo bien, pero a la culpabilidad disminuida, porque esta era una mujer de 21 años, con usuaria de salud mental desde que tiene 9 años, que había atravesado en la ciudad de Buenos Aires por experiencias de maltrato, de trata, de abuso sexual reiterado, con internaciones en hospitales psiquiátricos desde los 10 años, que había vivido un tiempo con su madre, un tiempo con la abuela, bueno, situaciones muy tristes, muy penosas. El análisis de la vulnerabilidad nos llevó a este resultado que yo considero que es reparatorio. Ella también lo entiende así, porque es una piba que tiene 24, y ella me dice, bueno, yo si que se quede en Tierra del Fuego también es un factor, porque no es lo mismo el servicio penitenciario en Tierra del Fuego que el servicio penitenciario en cualquier otra provincia de la Argentina, ya que ella puede acceder a talleres, está aprendiendo oficios, está terminando su nivel primario y secundario, o sea, tiene un proyecto vital. La incorporación de un profesional de psicología frente a este tipo de decisiones es fundamental, porque estamos hablando de que entendemos a la justicia en donde la pena de recluirlos no es la solución. O sea, es una consecuencia de los actos por salir de la norma. Pero hay otra justicia que depende del enfoque y el paradigma en donde nos paremos, que es la justicia restaurativa, que es el acceso a justicia en el fuero penal, que tiene que ver con esto, ¿no? Si no hubiese habido un análisis de esta lógica, esa chica hoy estaría con cadena perpetua, lo que no es menor. Bueno, y la última experiencia... Perdona, Alejandra, Sí. no me quedó claro algo. Vos dijiste que podías actuar como consultora técnica, Sí. ¿no? Al ser parte del Poder Judicial en alguno de los lados, ¿no se inhibe el poder actuar? No, porque yo soy consultora técnica propuesta por el Ministerio Público de la Defensa. Ah, Soy parte del equipo de la defensa. Vos debes tener más claro, por tu trayectoria, de que la diferencia entre perito de parte y consultora técnica es que lo principal, como está definido en Nación, nosotros no tenemos nuestro código todavía, tiene que ver con la no necesidad de ser imparcial, ¿no? Pero yo soy propuesta por el Ministerio Público de la Defensa, por una cuestión de estar en igualdad de armas, ¿no? Esto que yo reiteré recién, haciendo mención de que ustedes lo pueden decir también, quienes estén posicionados en otros espacios. Para mí, por mi formación y validada en lecturas científicas,
mm, los dictámenes periciales tienen que ser teniendo en cuenta la historicidad del sujeto. Bueno, eso es el aporte que yo hago como consultora técnica, ¿no? Claro, no, Y no, porque hay como por ahí diferencias en las provincias. Por ejemplo, en Buenos Aires, en PJN, existe el consultor técnico y no existe el pleito de parte. En provincia de Buenos Aires no existe el consultor técnico y sí existe y por ahí en distintos distritos, provincias, el nombre es el mismo, pero las funciones son diferentes. sí, Y en sí. general el Poder Judicial de la Nación, el que es nombrado oficialmente, como se queda inhibido para participar en otras instancias de juicio o otras instancias de trabajo solo académicas. O sea, por eso Bueno, preguntaba, pero cada provincia es distinto, pero para aclarar, porque sí. Y No, de estamos, hecho, estamos en disculpa, construcción de este rol, ¿no? es interesante la aclaración porque es cierto, cuando nos ponemos en contacto con sistemas judiciales de otras provincias, nos encontramos con estos, incluso con el uso de los mismos nombres, claro. pero con muchos matices en la aplicación de esas funciones. Sí, es tal cual y por eso es interesante la aclaración que hace la colega. Y un poco para destacar esto de que la posibilidad de ser consultora técnica brinda al equipo de abogados, a los defensores, a los secretarios, hasta antes de entrevistar a la persona, de estar con ella en la primera audiencia, hacer una lectura ir tomando decisiones por dónde van a ir en la defensa, ¿no? Estratégicas. Y nuestra incorporación, trayendo todos estos conceptos, los pone como a pensar diferente. Para este caso, compramos libros en España, buscamos casos que estaban en la corte, fuimos revisando un montón de bibliografía y construyendo juntos, estudiamos, nos juntamos, hicimos ateneos. La verdad que fue una experiencia con un resultado súper favorable para ella, pero para nosotros como equipo consolidó una manera de posicionarnos. De categoría, me animo a decir. Lo digo yo que soy parte del equipo, sino quién me lo va a decir, pero yo estoy muy contenta de este aporte. Y en relación a la otra pestaña que puse acá al lado, todavía no tenemos una una defensoría especializada en justicia penal juvenil, pero estamos en construcción de esto, ¿no? Porque eh, es algo que nos está interpelando, si bien a nivel social están debatiendo, lo que no creo que sea posible, la disminución de los años en relación a que los adolescentes puedan entrar rápido al sistema de justicia penal. Sin embargo, hay un montón de teorías que tienen que ver con las neurociencias y con el desarrollo que están tirando por bajo todo esto. O sea, hoy sabemos de que el cerebro humano se termina de conformar recién hasta los 25 años, en las mejores condiciones. Y también sabemos que dentro de de nuestros sistemas penitenciarios están las personas que son con mayores vulnerabilidades previas, ¿no? En mi tesis que estoy construyendo para la especialización de psicología jurídica, que estoy haciendo en la Universidad de Córdoba, lo que yo decidí, a razón de tener un montón de entrevistas con jóvenes que pude detectar que antes habían sido usuarios del sistema de fuero civil, que habían estado resguardados, protegidos y que no pudimos acompañarlos para que se pudieran reinsertar, entre comillas, adecuadamente a lo social. Pensé en hacer un análisis a nivel trayectorias de qué es lo que falla, ¿no? Fallan un montón de cosas. ¿Qué cosas no miramos cuando están estos pibes de menos de 15 años protegidos por nuestra ley 20661, por nuestra ley provincial 521, y que terminan siendo usuarios permanentes de la justicia penal juvenil? O sea, yo soy una convencida de que hay algo que podemos hacer a nivel restaurativo para poder hacer esos acompañamientos. No es lo mismo una mujer de 18 años que que tuvo alguna experiencia en relación, nos ha pasado aquí, por abortos, o que han tenido sus hijos en su casa y han muerto. Bueno, hay una película argentina muy reciente de Belén. La justicia tiene que dar respuestas ajustadas a las necesidades de las personas que las están transitando. Bueno, desde ese lugar nos estamos posicionando. Yo estoy muy orgullosa de estar trabajando en este lugar
y estoy sola como psicóloga, muy esperanzada de que hayan nuevos profesionales trabajando en el área, y mientras tanto lo que sostenemos es la red. Nos consultamos, nos llamamos, estamos en ciudades diferentes, tengo colegas en Ushuaia también, con mis colegas con las que estoy haciendo la especialización, eh, que son de todo el país. Creo que estos espacios, y después me puedo llevar el teléfono de alguien que esté en algo, si a alguien le interesa de lo que nosotras estamos haciendo y le sirve pensarlo, o tienen algo para aportarnos, nosotros con Antonella somos unas fervientes impulsoras de este tipo de situaciones. Bueno, y para pasar al siguiente, yo quería dejar de hacer mención a algo al respecto. Nobleza obliga, y por mi pasado como directora de Género, Mujeres y Diversidad en la ciudad de Mendoza, no puedo dejar de reconocer que estamos en el 25 de noviembre, el Día Internacional para eliminar todos los tipos de violencia hacia las mujeres, y un poco la respuesta: hay que hacer de todo, trabajar en educación, sensibilizar, problematizar, pero la justicia, el acceso a justicia puede brindar respuesta para estas situaciones que atravesamos las mujeres constantemente, y que algunas mujeres con mayores vulnerabilidades sufren aún más. Bueno, de todo este recorrido histórico, porque contarles que Carlos nos invita a este espacio porque nos conoce, bueno, Antonella la conoce de antes, pero nos escucha en el Congreso de Psicología Forense que se realizó en Santiago del Estero en agosto, creo que fue. Y nosotras hicimos un recuento histórico para contarles lo incipiente de nuestra provincia, todas las cosas interesantes que estamos haciendo, todo lo que vamos aprendiendo y hacia dónde vamos. Pero no dejamos de mencionar que tenemos un montón de desafíos y un montón de cosas por recorrer, que haya más profesionales de psicología y sociales y sociólogos para trabajar la interdisciplina, eso es fundamental. La formación continua, súper necesaria, revisar nuestros propios sesgos, conocer nuevas técnicas, conocer nuevas maneras de posicionarnos. No es lo mismo recibirse en el año 1997, en el 2000, recibirse hoy y poner en práctica todo esto hoy. No importa la edad que tengamos, tenemos que actualizarnos. Yo lo considero como es éticamente, nuestro lugar nos convoca a esto. Lo coyuntural nos trae una demanda de un montón de... Hoy se habla de patologías duales, ¿no? No hay nada puro, no hay un consumo problemático por aquí, una cuestión de salud mental crónica por allá, está todo entrecruzado, y entenderlo así me parece que es lo que necesitamos. La construcción de guías, bueno, Antonella ya hizo soporte de las construcciones que ella viene haciendo allá, las construcciones que hay en relación a las violencias de género en Tierra del Fuego tenemos también. Superar resistencias institucionales. Nosotras estuvimos estudiando ayer hasta la 1 de la mañana y charlábamos esto, ¿no? Que tal vez por nuestra impronta, que ya nos deben haber sacado la ficha a todos, pero somos muy vehementes las dos, nos encanta lo que hacemos. Yo no las he percibido dentro de mi espacio específico del Ministerio Público, he sentido como una recepción, que están contentos, que están interesados, tal vez por esta impronta, pero sí reconozco que cuando uno sale a los pasillos o te cruzas con otros colegas que están viviendo otras realidades, existen ciertas resistencias, sobre todo a cuál es el rol. También tiene que ver con algo generacional de la psicología, ¿no? Somos meros auxiliares, solo tengo que hacer un recorte del aquí y ahora, me puedo entrometerme, puedo involucrarme un poco más, puedo convocar a otros a trabajar en conjunto. Bueno, creo que sí hay algo de eso, pero creo que también hay un montón de dinamismos que se dan para que esto se vaya resolviendo de una manera de conciliar y no de generar enfrentamientos, por supuesto, ¿no? Porque para eso hemos venido. La construcción de investigaciones, en eso, como Anto es la precursora de la GITAP, ella se lo puso al hombro, son todos profesionales de Río Grande y yo que participo desde Ushuaia. Es complicado, no tenemos viáticos, es a pulmón, creemos que lo vamos a lograr, porque les van a servir nuestras investigaciones. Creo que hay un montón de construcción teórica que hacemos dentro de nuestras provincias, y a los profesionales de psicología nos da miedo escribir y presentarnos a revistas. Tenemos un montón de experiencias que a otro le podría servir, nos la tenemos que creer un poco más, así que chicos y chicas, escriban,
publiquen, júntense con otros. Recién me escribió una colega de San Juan, me dice, qué lindo esto de, frente a lo coyuntural, lo que está contando Antonella de generar un grupo de investigación. Yo la interpelé, le digo, bueno, después preguntarle cómo hizo. Y lo último es sostener la dimensión ética, ¿no? Mantener la responsabilidad del saber psicológico en cada intervención, priorizando la protección de los derechos humanos. Esto es fundamental. Los psicólogos tenemos códigos de ética que no solo tiene que ver con nuestro proceder, que creo que no nos tenemos que olvidar que el código de ética nos interpela a seguir estudiando. Ya no pueden haber más psicólogos dentro del Poder Judicial, ni en la clínica, ni en salud, ni en el ámbito de la educación, que no conozcan cuáles son los derechos de niños, niñas y adolescentes, que no sepan cuándo tienen que levantar el secreto profesional y presentarse a denunciar, que no podamos actuar de manera corresponsable y quedarnos en lo privado, total, nadie sabe lo que pasa ahí adentro. La ética pasa por ese lado, ¿no? No es una declaración en donde levanto la mano y yo digo yo sí juro, o no sé cómo lo harán cada una en sus provincias, sino que tiene que ver con el trabajo serio, científico, sostenido y comprometido con todo el marco normativo. Bueno, Anto, me quedé sin Gracias, voz. Alejandra. Tus interrogantes, lo que planteaste con interrogantes, me poliaste el cierre. Y coincidimos, porque iba a mencionar todo lo que vos mencionaste, y coincidimos plenamente con todo el equipo del Departamento de Psicología Jurídica de APA, que ponemos el acento siempre en la formación continua y permanente, en en el análisis personal, en la supervisión, y siempre puntualizamos la ética como elemento fundamental de nuestra práctica. Así que me robaste todo lo que tenía en mente para robar. Me robaste, y es muy importante el trabajo que hacen, y por eso me pareció importante que lo pudiera compartir, difundir. Los vamos a invitar a participar en otras actividades, porque el trabajo que han hecho es excelente. Se nota el trabajo, el esfuerzo, el compromiso que ustedes tienen. Y bueno, estamos muy agradecidos. Y si dejamos un breve espacio para si preguntas, comentarios que quieran hacer, hay gente de distintas provincias que por ahí tienen comentarios o algún aporte, o simplemente agradecer todo el trabajo que han hecho. Antonella, ¿querés hacer un... No, escuchamos las preguntas y los aportes. Por ahí habíamos preparado una última diapo para cerrar, marcando esto, la necesidad de generar equipos de trabajo, de formarnos y especializarnos en nuestra propia disciplina. Eso es innegociable, es muy importante. Has marcado muy bien, los dos han marcado muy bien cuáles son nuestros ejes, pero también de estar dispuestos a construir con otros. Digo, hacer ese equipo con abogados, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos. O sea, hay que hacer equipo dentro del sistema de justicia, con el Ejecutivo, con el Legislativo. Digo, hay que hacer equipo y generar una intervención desde el sistema de justicia y desde lo particular de nuestra disciplina. Al menos estamos nosotras dos muy convencidas de que ese es el norte. Muchas gracias. Bueno, me siguen robando, porque el otro eje es justamente el trabajo en redes, el formar redes. Por eso la participación en el Congreso, uno va en los congresos, uno va armando redes. Ahí te conocí, por más que te conocía, porque estamos juntos en en la Comisión de Psicología Jurídica de FEPRA, de la Federación de Psicólogos, pero te había escuchado hablar, pero no presentar un trabajo. El trabajo me pareció interesante y me pareció. Y así se van armando las redes. Y así también conecté con otra gente de allá que también van a participar han participado en conversatorios para poder. Entonces, esto nos enriquece a todos.
tenemos que salir por ahí de lo privado, o que nadie nos ve, y por ahí vincularte más con el entorno y trabajar en redes, que es lo más enriquecedor. Bien, preguntas, comentarios que tengan. Eh, la profesora Estel Luján dice hermoso. Abordaje desde el sur argentino, una vocación espectacular. Felicitaciones y gracias. Gracias por los aportes. Bien, Están tímidas para hablar. exactamente. Alejandra, vos me estás... vas unos segundos adelante mío, porque decís las palabras que yo voy a decir, que están silenciosos. Lo que quería mencionar, que tu trabajo es importante y tiene la suerte de ser una provincia joven. Una provincia joven donde hay todo por hacer, o sea, fueron en los 90, 95, empezaron a armar las instituciones, comenzaron medio desde cero, fueron trabajando. A veces acá en Buenos Aires lo que hay por ahí hay demasiado armado y por ahí cuesta mover las estructuras que ya están instaladas. Hay como una resistencia al cambio. Entonces por ahí hay un mayor esfuerzo. Esto, hacer jóvenes ustedes, jóvenes las instituciones, por ahí es más fácil. Sí, y otro factor que es interesante en la construcción de redes es más sencilla porque, bueno, desde el Ministerio Público de la Defensa trabajamos mucho con el Ejecutivo Municipal y Provincial, y a esto me refiero al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Desarrollo Social, y es levantar el teléfono y hablar, hola Ale, hola Rosy, o sea, con la trabajadora social del CAPS más cercano al domicilio de la señora que se presentó en mesa de entrada. Digo, a nuestro favor tenemos que las redes se pueden consolidar rápidamente, que nos conocemos todos, que compartimos espacios. Eso es muy interesante. Tiene otras cosas en contra, pero como provincia joven, como vos decís, cuando yo volví a mi provincia, volví en el 2023, digo, hay todo por hacer, ¿no? Con una experiencia maravillosa que me dejó la ciudad de Mendoza, pero bueno, con cosas a favor. Nosotras tenemos, no tenemos rejas, cosas de ser humano que vivimos tranquilos, la criminalidad es bastante baja, eh, hay otras cosas que atender, pero eso es para quienes quieran radicarse como profesionales en nuestra provincia, yo creo, no es la panacea, nos cuesta como a todos, los sueldos no son los que quisiéramos todos, pero es una experiencia que tiene otros pros re fundamentales. Por Ella le había ahí, levantado la mano. Eh, sí, alguien había levantado la mano. Judith también. Yo levanté la mano, nada más quería pedir disculpas porque iba conduciendo y con mi nieto, entonces se durmió, bueno, se me complicó un poco la cosa, pero agradezco esta posibilidad, conocer a alguien con tanta vocación, porque no es nada fácil desde ahí tener un lugar y salir adelante como lo ha hecho. Está difícil, cada vez crece más el conflicto psicológico y no en todas partes tenemos las herramientas necesarias, hay mucha corrupción y bueno, y las amenazas están al día. No es fácil. Gracias de nuevo y a seguir. Gracias. Judith, Gracias. Sí, no, bueno, desde Córdoba les agradezco, las felicito, me identifico con ustedes. Yo trabajé 22 años en el servicio penitenciario y me retiré. Íntegra, creo yo. Y a su vez en la Universidad Nacional y en la Católica, hace muy poquito. Pero me quedé con algo de lo que decías vos, Alejandra, por ahí cuando trabajar con autores, eh, que es el tema de validar el discurso, que no significa justificar la violencia,
Entonces, rescatar eso que por ahí nos hace ruido, pero digo, uno tiene que estar preparada para escuchar lo que vienen a decirte a tu lugar. Si no vas a escuchar o vas a querer que digan lo que vos querés, no sirve. Eso por un lado, digo, validar sin justificar la violencia. Y por otro, también me tocó una vez una experiencia muy movilizadora, que la defensa de una mujer, era una pareja, un varón y una mujer acusadas de abuso sexual a un niño, a un adolescente de 13 años. Abuso sexual que había ocurrido, efectivamente, pero me cita la defensa de la mujer como testigo en el juicio para poder historizar a esa mujer, la terminaron declarando inimputable. Perdón, no inimputable, la absolvieron. Declararon su responsabilidad, pero la absolvieron porque había sido maltratada desde que nació, echada de su casa, captada por una red de trata, sometida por esta pareja que tenía, obligada a hacer eso. Entonces digo, la importancia también de, por su parte, declaró la perito, que la entrevistó en tribunales, pero también me convocaron porque la había acompañado 2 años que duró su detención como prisión preventiva. Entonces, bueno, esto de conectar un montón de datos permitió, que es difícil también, ¿no? Porque uno, hasta ella reconocía, o sea, era responsable del acto, pero estaba todo su accionar, no digo justificado, pero se podía entender desde esta historicidad que costó hacerla, pero fue muy bueno, digamos. Eso quería compartir. Bueno, muchas gracias, Judith. Alejandra y Antonella, si quiere compartir tu correo o algo para que los participantes integrados se conecten y den los Por ahí datos, ¿lo pueden hacer en el chat? poner la última placa, Carlos, para si quieren sacar una foto que es más práctico, Bueno, que si lo escribimos, que o al menos a mí. Que Antonella ponga Y la... ahí la comparto. Bien, y si no, escriben a mi WhatsApp y lo facilitamos y por ahí vemos de ir armando alguna red. Por algo. ahí, en relación a una de las preguntas del chat, hay una persona que hablaba de la necesidad de un listado oficial de psicólogos capacitados en el ámbito penal y penitenciario. Creo que acá está, Paula Martínez. Em, en lo personal, y creo que Ale pasó por una situación semejante, la construcción de guías o mapas de recursos o de recurseros para nosotros fue crítico como recurso. O sea, empezar a tener claridad de con quiénes contamos, qué formación tiene, lo hicimos de instituciones, de profesionales, y la verdad es que si bien lleva un tiempo y hay que mantenerlos actualizados, una vez que está creada esa red, se agiliza muchísimo la intervención posterior y también es una intervención más cuidadosa. Evitamos lo que acá a veces nos pasaba de la puerta giratoria, de mandar a las personas a instituciones que parecía que eran las adecuadas, pero por no averiguar adecuadamente no lo eran, iban girando de una institución a otra. Así que la verdad que creo que es una apuesta que hay que hacer y que a lo mejor no la tiene que hacer una persona en soledad. Digo, en nuestro caso nos pusimos de acuerdo con otros colegas, relevamos la información, armamos los recurseros. A lo mejor haya otras personas de esa misma ciudad o de esa misma zona o distrito con las que se puedan conectar para poder armar un recursero general y compartir después esa información que en definitiva les va a servir a todos. Bien, bueno, ¿Dejamos de lamentablemente compartir? tenemos que terminar el encuentro. Les agradecemos, las felicitamos, valoramos todo su trabajo y bueno, vamos a ir armando algo, Antonella, para seguir
participando y divulgando este quehacer. Bueno, Muy bien, nos muchísimas comprometemos. gracias. Gracias a Muchas gracias a ustedes ustedes por la invitación. y a los participantes, por supuesto.